Organización de Venezolanos en el Exilio. Bien, el tema de nosotros en el día de hoy es votar o no votar. Ese no es el problema. Nos han estado hablando, nos han estado vendiendo la idea de que todo aquel que no quiera votar ahora el 15 de octubre en las elecciones regionales, o todo aquel que promueva la abstención, es un traidor a la patria. Eso lo están promoviendo estos grupos que llaman de la MUD, que son de la supuesta oposición, porque no son oposición. Ellos realmente lo que están es defendiendo sus parcelas, pequeñas parcelas de poder, que el régimen de Maduro permite que existan, porque eso le da a ese régimen maldito un disfraz de democracia, le da un barniz de democracia. La comunidad internacional está sumamente anonadada de que esa oposición que no representa a nadie, sino a ellos mismos, haya accedido a ir a unas elecciones adelantadas por una Asamblea Nacional Constituyente que ellos dicen no reconocer. La comunidad internacional está boquiabierta y con la actitud de esa oposición, mal llamada oposición, que no representa a la oposición, pero que es la que tiene la vitrina en los medios, ha permitido o ha hecho que los países que iban a tomar acciones a favor de Venezuela se hayan echado para atrás. Es decir, todo lo que podemos llamar las muertes, vamos a irnos a lo más dramático. La muerte de los más de 130 venezolanos que hubo en los meses de abril y mayo y junio, luchando por libertar a Venezuela, no fue una muerte para que hubiese en Venezuela unas elecciones regionales, como lo han querido decir. Las vidas de estos jóvenes, la mayoría jóvenes, la muerte de los jóvenes venezolanos no puede haber sido en vano, no puede haber sido para unas elecciones, y no fue así. Estos jóvenes salieron no por llamados de la MUD, salieron de manera natural a defender a un pueblo que salía a la calle, un pueblo vamos a llamarlo sin un líder verdadero que los guiara, sino salieron por esos llamados irresponsables que hizo de la MUD a salir a la calle, tratando la MUD de cogerse para ellos lo que es la resistencia, lo cual no han logrado ni lograrán jamás. Estos jóvenes salieron a defender a un pueblo que estaba sin dirección, un pueblo que estaba totalmente perdido, creyendo que con una marcha, con una protesta multitudinaria en una zona abierta, expuesto a los disparos del régimen fascista y asesino de Maduro y de los grupos paramilitares, iban a lograr un cambio político. Estos jóvenes salieron a defender, a proteger a esas masas de personas que estaban totalmente sin un líder. Y ellos dieron su vida, la dieron, fue por la libertad de Venezuela, no por unas elecciones regionales. Entonces no se puede por debajear, no se puede desmeritar el sacrificio de la vida de jóvenes, que muchos de ellos ni siquiera conocieron lo que era un régimen un poco más de libertad antes de Chávez. Casi todos ellos nacieron cuando estaba Chávez o eran muy niños porque no pueden recordar lo que era la época de Venezuela antes de Chávez. Que aunque no era perfecta, era mejor que lo que tenía acá, pero no queremos volver a eso, porque eso era un socialismo que desembocó en el chavismo. Esas muertes no pueden quedar en vano. Las vidas de estos jóvenes no pueden quedar en el olvido. Por eso, la pregunta o el problema no es si vamos a votar o no vamos a votar. Ese no es el problema. El problema es qué es lo que vamos a hacer para libertar a Venezuela. Porque han querido hacernos vender, o nos quieren vender la idea, de que ganando la mayoría de las gobernaciones, se podrá entonces hacer presión para que hayan elecciones presidenciales en el 2018, porque supuestamente hay el temor de que este señor Maduro no las vaya a hacer. Eso es burlarse de la inteligencia del venezolano y de la buena fe de nuestra gente. Para nadie es un secreto que Maduro puede hacer las elecciones sin ningún problema el año que viene, las elecciones presidenciales, porque él las controla. Quedó más que evidente con las elecciones a la constituyente que hicieron el 30 de julio, quedó más que evidente que ellos hacen lo que les da la gana y no hay consecuencias.
No hay consecuencia porque no existe una policía mundial que pueda poner los precios y que pueda entrar al territorio venezolano. No, el orden internacional no permite eso porque existe algo que llaman la supuesta autodeterminación de los pueblos, que ha sido secuestrada por este régimen, y la no injerencia, el principio de no injerencia a los asuntos internos de un país permite la impunidad de estos criminales. Y un proyecto asesino dirigido desde Cuba y que se llama socialismo del siglo XXI y que ya ha infestado como virus del SIDA a varios países, que pretende entrar en otros. Entonces, la pregunta, el problema no es si es votar o no votar. Nosotros en Orbes realmente hemos dicho y seguiremos diciendo cuál es la verdad. La verdad es que Venezuela está sometida a un régimen extranjero, a una invasión no convencional de una potencia extranjera o un país que es bien humillante, por cierto, porque es un país tan pequeño, en la miseria, que tiene sometido a una potencia petrolera, pudiendo ser al revés. Pero para nosotros los venezolanos que queremos la democracia no nos interesa estar controlando ningún país. Pero sí vemos con tristeza que eso que esté sucediendo. Vemos con indignación que los intereses personales y particulares de grupos, de organizaciones inclusive informativas y políticas, valgan más que lo que es el bien común de todos los venezolanos y que son los derechos humanos y el derecho a la libertad, a la vida y al disfrute de los bienes que uno puede hacer con el trabajo, con el sudor de la frente. Nosotros no podemos aceptar que la pregunta del problema sea votar o no votar. Ese no es el problema. El problema es que tenemos que salir de esto. Mucha gente lo quiere hacer y mucha gente no sabe cómo hacerlo y otra gente sí. Y nosotros no tenemos las vitrinas para poder llevar a las masas. Todavía no tenemos esa vitrina para llevar a las masas a ese punto, a ese nivel crítico donde podemos implosionar al régimen. Se han hecho grandes avances, pero necesitamos trabajar. Necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir luchando. No podemos desfallecernos, no podemos desanimarnos, porque eso es lo que quiere el régimen, que tiremos la toalla y que nos olvidemos de esto. No, necesitamos seguir luchando. Por eso es que esta es una lucha, no es de velocidad, no son a 100 metros que hay que correr, no, es una lucha larga, un maratón, una maratón largo, que tenemos que seguir luchando, trabajando, tenemos que seguir corriendo y no tirar la toalla. Por eso es que el problema no es votar o no votar, eso no es el problema. El problema es que necesitamos seguir organizándonos en resistencia, tenemos que seguir quitándonos el pesimismo que nos quieren inyectar desde afuera, quienes están en el poder todavía y ese grupúsculo minoritario que se dice llamar oposición, que solamente lucha por sus intereses. Necesitamos deslastrarnos de todo eso. Necesitamos quitarnos de eso y revestirnos realmente de valor y de los principios bajo los cuales podemos ser libres. Esos son los principios que nos deben guiar, los valores, no los intereses personales y lo que me convenga o no me convenga, sino los valores universales de la vida, la libertad, el disfrute del trabajo, el disfrute de los bienes que uno logra con su trabajo, con su esfuerzo. Eso es lo que tenemos que luchar. Crear una nueva sociedad, que no es utopía, es una sociedad donde haya esa libertad. Y que existe, que puede existir. Ya existen modelos exitosos, como ejemplo aquí en Estados Unidos. Y el hecho de que nosotros queramos promover la libertad no nos hace vasallos de Estados Unidos. Simplemente Estados Unidos ha impuesto un modelo de país bajo los principios que nosotros estamos diciendo, y es más, es un modelo exitoso porque es una constitución que es la única constitución en el mundo que ha sobrevivido. No han habido más constituciones en Estados Unidos. Obviamente sabemos que hay enemigos acá que la quieren destruir, pero el punto acá es que existen valores inmutables que si nosotros basamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, lo que queremos construir como país en valores inmutables, teniendo a Dios por delante, porque realmente tenemos una herencia judeocristiana, que eso es innegable.
entonces nosotros podremos, con la ayuda de Dios, podremos salir adelante. Mientras tanto, tenemos que luchar contra un régimen maldito, un régimen realmente que no toma en cuenta nada de los valores que Dios nos dio como creador a todos los hombres. Ellos no consideran eso. Ellos disfrazan lo que es el sometimiento y la esclavitud, les disfrazan como paz. No podemos caer en eso. Entonces el dilema no es votar o no votar. Ese no es el problema. El problema es que tenemos que seguir luchando. El problema es conocer quién es el enemigo. Saber que no es un mal gobierno, sino que es un proyecto supranacional. El problema es saber que no es con armas que vamos a poder salir de ellos, sino que es con una lucha inteligente para poder entonces activar la calle y activar a las Fuerzas Armadas, gente que todavía hay ahí. Cada vez hay menos, pero todavía hay ahí gente. Y gente que realmente sabe manejarla. Porque realmente tiene que haber una implosión del régimen y tiene que haber una ingobernabilidad para que puedan darse los pasos. Lo que está pasando en Venezuela en este momento, esa aceptación de estas regionales, es darle oxígeno al régimen, oxígeno a la dictadura. Y por más que digan que uno es traidor porque no acepta las regionales, por ejemplo, eso, lo que está pasando en Venezuela, es parte del guión para mantener a la dictadura a flote y tener una posición falsa presentada ante el mundo como una verdadera para poder mantenerse y perpetuarse en el poder. Nosotros tenemos que seguir luchando, mostrándole al mundo que la oposición que existe en Venezuela, esa no es la verdadera oposición. Nosotros tenemos que seguir organizándonos, porque parte de la lucha no violenta estratégica, además de tener la estrategia global bien definida, necesitamos tener como grupos de resistencia la unidad. Tenemos que estar unidos, no podemos estar uno por un lado y otro por otro. Y eso también cuesta trabajo y es difícil, pero no es imposible. Y también tenemos que tener una disciplina férrea para mantenernos dentro de lo que es un plan, una organización, una unidad, para poder lograr lo que queremos. Entonces no podemos esperar, como muchos nos los han vendido, que con mayores gobernaciones vamos a poder lograr que por fin hayan elecciones presidenciales el año que viene, como si eso fuera un logro, cuando todos sabemos que el régimen de Maduro utiliza las elecciones para disfrazarse de demócrata, porque las elecciones bajo una dictadura castroestalinista como la venezolana no dan ninguna posibilidad de cambio político. Bien, ese fue nuestro mensaje del día de hoy, lo que queríamos decir. Mucho ánimo, mucha fe, Venezuela, que sí se puede. Nosotros seguiremos acá en la lucha. Ha habido algunos domingos que no hemos podido estar, pero estamos aquí luchando realmente, porque no es fácil estar en el exilio y no es fácil, inclusive con pocos recursos que tenemos, porque no todo el mundo puede realmente aportar. Afortunadamente la empresa para la cual trabajo, que es mi empresa, donde hacemos las traducciones de las solicitudes de asilo, que eso es lo que sigo haciendo, la empresa es la que puede mantener a Orbex, y Orbex seguirá aquí hasta que Dios quiera. Y seguiremos luchando, porque sabemos y entendemos que esto es una lucha de resistencia y no es de velocidad, pero con la ayuda de Dios podremos salir adelante. Nunca nos olvidemos de Dios, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos esperar que Dios esté del lado de nosotros. Tenemos que ser nosotros los que estamos del lado de Dios para que Dios nos ayude y podamos salir de este desastre que tenemos en Venezuela. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio.